tal? Muy buenas noches, qué gusto poder acompañarles como cada noche en el análisis de las noticias en TN23 y su programa A la Medida. Estaremos evaluando entre los temas una nueva plataforma que presenta Gobernación, así como unas propuestas de reformas al Código Penal. Todo esto con el licenciado Julio Rivera Clavería, quien ya está con nosotros, listo para el análisis. ¿Cómo está, Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Verdadero placer estar con ustedes. Estos son los temas que tenemos preparados para ustedes del ámbito nacional, pero a nivel internacional, el que nos tiene toda la información es Andrés Estrada. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Así es, continúan más revelaciones en Argentina tras el atentado en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También hay información sobre la viruela símica que está impactando específicamente a todo el continente americano, mucho más que a otras regiones del mundo. Y también mucha información que surge desde la parte de Baja California en México por el paso del huracán Kate. Todo esto y más lo tendremos en unos minutos. Lanzan plataforma estadística. Herramienta permitirá compartir datos sobre incidencia criminal en el país. Reformas al Código Penal. Le explicamos la propuesta enfocada en cómo se aplica la conversión de las multas por días cárcel. Aumento a la tasa de interés líder. Economistas consideran que el efecto no tendrá un impacto inmediato. Inflación al alza. Índice de precios al consumidor refleja un crecimiento del 8.87% en productos de consumo y servicios. Ministro de Finanzas respondió a la solicitud de los directores del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios de una ampliación presupuestaria. Considerando que es necesario disponer de una plataforma institucional actualizada en el Ministerio de Gobernación que permita divulgar información oficial relacionada a la incidencia criminal que obra en los registros de la Policía Nacional Civil para facilitar su consulta como parte de las acciones encaminadas a fomentar la transparencia activa y rendición de cuentas. Ese es lo que se ha considerado de parte del organismo ejecutivo para lanzar esta plataforma. Para darle vida a esta plataforma denominada Pladec, se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 419-2022, que deja al Departamento de Informática de la cartera a cargo de alimentar periódicamente los datos que estarán a disposición de los tanques de pensamiento y la población guatemalteca. Y se constituye como el canal oficial del Ministerio de Gobernación para la divulgación de la información que obra en los registros de la incidencia criminal a nivel nacional. Esta plataforma será administrada por la Dirección de Informática del Ministerio de Gobernación y la fuente será tentativamente en el inicio de esta plataforma la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Consolida el proceso de información de datos positivos y negativos de incidencia criminal que son generados por la Policía Nacional Civil. Además, se incluyen datos de operaciones de seguridad, narcoactividad, incidencia criminal por género y actividades de prevención del delito. Esta información destaca los horarios, áreas y días de violencia que afectan a nuestro país y en qué zonas en específico. Muy bien, se lanza entonces esta plataforma que, por cierto, la ciudadanía va a tener acceso a toda la información que se vaya subiendo, que se vaya compartiendo. Y una de las finalidades es poder unificar la información y que no se tenga entonces datos por una institución de una forma, que no permitan comprender muy bien cómo es que se va dando el fenómeno criminal y la incidencia criminal también dentro de nuestro país. Licenciado, usted que es experto en seguridad, ¿cómo ve esta plataforma? ¿Cree que puede ayudar para que se puedan tomar decisiones y ver también cómo va marchando la situación en cuanto a las políticas criminales en nuestro país? Definitivamente, Sandy. Yo creo que la creación de esta plataforma sirve para muchísimo, no solo para el tema puramente operativo de la Policía Nacional Civil, quienes manejan esa información constantemente, esa es una realidad. Pero yo creo que más que todo, para los tanques de pensamiento de las diversas, tanto privados como de las diversas universidades que sirven para ir definiendo políticas públicas y que ellos puedan hacer los aportes al Ministerio de Gobernación. Por otro lado, para que usted pueda contrastar
los datos que emite el Ministerio de Gobernación basado en la información policial con los datos que proporciona el INASIF y los datos del propio Ministerio Público y el organismo judicial. Entonces va a poder cruzar información y va a tener una información mucho más puntual de hechos delictivos o fenómenos criminales que se producen en áreas determinadas. Va a poder mapear zonas rojas, va a poder mapear incidencias criminales en horas pico, etcétera. Es decir, todo esto sirve también para hacer los trabajos de investigación que normalmente utilizan las universidades y los tanques de pensamiento. Efectivamente, sabemos que se da mucho, de hecho, los estudios que se plantean, las recomendaciones que se hacen también, cómo poder tratar esta situación, porque el tema de seguridad es muy importante en nuestro país y que también es importante que se vayan modernizando en cuanto a los mecanismos que utilizan. Ya no estamos en los momentos de que se hace a lápiz o que ya se hace en un formato de Excel, sino que ya vamos a una situación que se va dando incluso en tiempo real, el acceso a esa información que se pueda tener también por parte de todas las personas. Creo que es muy importante para poder, uno, rendir cuentas, dos, a poder conocer un poco más sobre cómo está marchando los resultados que puedan tener también los distintos operativos, las distintas acciones que hagan las instituciones encargadas de la seguridad del país. Y por lo tanto también veo con buenos ojos que se pueda establecer esta nueva plataforma que esperemos que también marche bien, que esté funcionando, que sea pues accesible a todos los dispositivos y que las personas puedan tener acceso de forma pronta y actualizada sobre todo. Fíjese que yo creo que algo de lo que es sumamente importante es que usted va a poder determinar qué comisarías de la Policía Nacional Civil están cumpliendo con un mejor trabajo que otras. Porque efectivamente, aunque hay un problema de personal, un problema de equipamiento y de logística, también es cierto que hay mucha desidia en muchos de los casos y que por lo tanto la policía no cumple con esa otra parte del trabajo, Sandy, que es garantizar y proveer la seguridad a la ciudadanía que ésta requiere. Y en esa línea creo que todas estas plataformas van a poder permitirle a los tanques de pensamiento, a las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil, exigirle a las comisarías directamente que cumplan con su trabajo. Hoy por hoy, graves problemas en la policía, por ejemplo, es el hecho de que los policías salen a patrullar y se dedican a estar utilizando las plataformas de sus teléfonos en lugar de estar haciendo su trabajo. Es decir, eso no significa que no puedan hacer llamadas, lo que significa es que es prioritario su trabajo. Y así le puedo contar muchas otras cosas más que efectivamente con la utilización de estas plataformas nos va a permitir exigirle a las comisarías que cumplan con su trabajo, porque no es un trabajo en el que la seguridad compete a todos los guatemaltecos por igual. Vamos a ir con unos datos complementarios, licenciado, para que podamos también profundizar un poco más sobre este análisis y unos datos que también es importante que conozcas sobre esta presentación que hoy realizaron. Las autoridades del Ministerio de Gobernación que hoy lanzaron esta plataforma para la comunicación de los datos estadísticos de incidencia criminal con las siglas PLADEIC. La herramienta tecnológica fue aprobada a través del Acuerdo Ministerial 419-2022 y reflejará, de hecho, las acciones ejecutadas por la Policía Nacional Civil. El objetivo principal es la divulgación de la información que se encuentra en los registros sobre la incidencia criminal en el país. Y vamos a ir con otros datos que también es importante que usted pueda conocer, porque ¿cómo se va a administrar esta herramienta? Bueno, la herramienta será administrada por la Dirección de Informática de la Cartera del Interior y la fuente de información será la Dirección General de la Policía Nacional Civil. El proyecto es la conformación de una plataforma interinstitucional que busca unificar los datos estadísticos recopilados por el Ministerio Público, el INASIF y el RENAP. El proyecto de información pública se desarrolla en el marco del eje de tecnología e innovación, que es parte de la estrategia de transformación policial que ya se había presentado y que hoy entonces vemos los avances que se van teniendo también en esta estrategia de transformación policial. Hay un tema que va muy inmerso sobre esta herramienta que se ha presentado hoy, licenciado Clavería,
y es sobre los datos abiertos, porque prácticamente eso es lo que se está haciendo, es decir, poder hacer accesible a la población guatemalteca la información estadística sobre los resultados, sobre la situación de la incidencia criminal en nuestro país, y creo que es muy importante porque este nuevo concepto de datos abiertos ha estado implementándose mucho en otros países y les ha ganado pues un poco más de confianza a la población de tener el acceso a la información, no es decir, bueno, si no la solicito por medio de la ley o si no es por los medios de comunicación la gente no se entera, es una situación y sirve también para transparentar las gestiones, ¿no? Fíjese que sí, yo nunca he logrado entender por qué razones no se daba a la opinión pública la información estadística, porque realmente, a menos de que usted la manipule, a menos de que usted la manipule, pero de todos modos, si usted la manipula, el problema es que de alguna manera usted puede cruzar los datos. Claro. Y por ejemplo, en el tema de homicidios, que es el estándar que se mide a nivel internacional para determinar los niveles de violencia de un país, usted no necesita única y exclusivamente la información policial, la puede sacar del propio INASIF sobre la base de las autopsias en plancha. Y sobre esa base usted saca el número de homicidios que se producen en el día a día. Bueno, por lo tanto, por eso es la importancia de que efectivamente los datos sean datos congruentes, que no hayan esas diferencias. Y las diferencias se pueden dar precisamente porque usted le puede levantar un herido de X lugar y llevarlo al hospital. Y al entrar a un hospital, este muere y la policía lo va a levantar entonces como un caso de muerte, ¿me entiende? Y entonces el problema es que muchas veces esos datos ya no llegan a la policía. Y ese es el grave problema. Por eso es que es tan importante una plataforma de estas que deja abiertas las estadísticas para que las conozcamos y las podamos trabajar de mejor manera. Así es, por eso es de que estos pasos que se van dando para algunos pueden parecer mínimos, pero realmente es un avance que también se va teniendo para que exista esa accesibilidad a la información. A veces se comentaba, bueno, hay algunas instituciones o algunas organizaciones que presentan constantemente y mes a mes cómo va la incidencia criminal. Y se criticaba mucho en el sentido de que es que solo están recabando información de las instituciones, pero ¿por qué lo están ellos haciendo? Porque no existía la facilidad para la población de que se pudiera integrar por parte de las instituciones. Entonces alguien tomó la iniciativa y lo estaba haciendo. Pero realmente poderlas tener incluso en línea, poderlas tener al alcance de cualquier persona que pueda tener una computadora, un teléfono celular, el acceso a esa herramienta, a esa plataforma, va a poder visualizar cómo se encuentra la situación y de esta forma también las autoridades van a tener que ahora ir cambiando estrategias constantemente con base a los datos que en esta plataforma se vayan evidenciando. Creo que es importante el trabajo interinstitucional que se va a hacer. ¿Cuál es su conclusión, licenciado? Yo creo que es un primer paso que es importantísimo en el tema de políticas criminales porque efectivamente va a ayudar a coadyuvar a que el desempeño policial se haga de mejor manera y que las estadísticas que se produzcan en el Ministerio de Gobernación sobre la base de la plataforma policial sean primero reales y transparentes. Muy bien, así vamos cerrando entonces con este primer tema de análisis, la seguridad, esta nueva plataforma que va a tener usted acceso también para que conozca los números de la incidencia criminal en nuestro país, cómo va marcando, cómo va variando un mes con otro. Todo esto va a poder usted visualizarlo por medio de la plataforma que hoy el Ministerio de Gobernación ha lanzado y que va a contrastar también los datos del Ministerio Público, el INASIF, para que se puedan tener datos integrados. Cerramos así nuestro primer análisis. Ahora vamos a continuar con otra información de carácter económico será, porque a criterio de economistas, el aumento de la tasa de interés líder se irá pues cambiando más adelante y hay que estar pendientes. Todo esto va a depender del sistema financiero. Veamos. En Estados Unidos uno observa un efecto de transmisión mucho más rápido. La Reserva Federal sube la tasa de política monetaria e inmediatamente se observan los efectos en el mercado financiero, en el mercado de valores y en las tasas de interés de créditos como los hipotecarios y otros créditos. Acá yo diría que
el impacto no es tan rápido, sobre todo hay mucha liquidez actualmente en el mercado. Se comienzan a observar, digamos, algunos ajustes, ¿verdad? Tal vez en tasas, principalmente del lado activo, pero es un proceso y en este sentido, pues yo diría que los ajustes en el sector financiero no van a ser tan importantes, es decir, no van a ser tan significativos, por lo menos en el corto plazo. Habrá que seguir monitoreando cómo evoluciona la inflación. La Mesa de Seguridad y Justicia, que se encuentra conformada por sociedad civil, entidades internacionales, entre otros actores, entregaron una propuesta de iniciativa de ley para reformas al Código Penal. Estas enfocadas en la aplicación de prisión preventiva y la conversión de penas a días cárcel. Tratar de solucionar un problema que se da hoy con la conversión de las penas de multa a días cárcel. Creo que ustedes escucharon, tenemos casos en que la conversión de la multa, no obstante que la persona ha cumplido ya con los años de prisión a las que fue condenada, esa multa se les convierte a días cárcel y aún poniendo el máximo de conversión que son 100 quetzales por día, nos encontramos con casos paradigmáticos. Uno de ellos es una persona que por la conversión de la multa tiene que sufrir 1.200 años de prisión casi. Personas que son de otras nacionalidades, especialmente mujeres que están detenidas, tienen multas, por ejemplo, de $900,000, que convertidas a quetzales las hace que van a pasar en prisión 30 o más años, cuando a veces un violador o un asesino cumple 10 años de prisión y va para afuera. Hemos escuchado y nos han llevado casos en los que existen personas de escasos recursos que yo les llamo, con respeto a estas personas, reos olvidados, porque han sido condenados, ya han cumplido la pena de prisión a la que fueron sentenciados y sin embargo todavía continúan detenidos. El presidente de la Mesa de Seguridad, el abogado Oliverio García Rodas, señaló que dentro de las propuestas está que se pueda realizar el embargo de los bienes de la persona o buscar medidas que no violenten el derecho de la libertad a las personas que cumplieron la parte de la sentencia. La propuesta será analizada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República con el fin de presentarla como iniciativa de ley ante dirección legislativa. Bueno, esta propuesta se ha estado elaborando y se ha estado analizando con los distintos sectores, con las distintas instituciones del sector justicia y otras instituciones también, porque es importante, licenciado Clavería, poder unificar criterios, poder conocer también lo que piensan según las experiencias de las distintas entidades para poder armar una propuesta que sea viable y que corresponda a las necesidades que también se tienen. Me parece interesante esta modificación que se quiere hacer al Código Penal en el tema de las multas, porque lo hemos hablado aquí. En muchas ocasiones las personas cumplen incluso condenas, pero no pueden salir de prisión porque no logran cancelar la multa que a veces se impone de unas cantidades exageradas. Fíjese que uno de los graves problemas que se ha cometido en el país es que se ha permitido que en algunos momentos se hagan modificaciones a leyes o se propongan leyes, especialmente ley contra el lavado de dinero, ley contra el terrorismo y otras leyes que efectivamente tienen multas sumamente altas en dólares, que al convertirlas a quetzales, como dice el licenciado Oliverio García Rodas, efectivamente se tienen que cumplir 30 años más, lo cual no solo es ilegal, sino que injusto. Claro. Porque ya cumplieron con la pena de prisión establecida en sentencia firme. Por lo tanto, yo sí creo que hay que buscar un mecanismo para que efectivamente las personas que ya hayan cumplido la prisión puedan pagar las multas de distintas formas. Primero, bajarles, pero segundo, buscar alternativas de pago, porque no todo el mundo tiene dinero. Claro, Imagínese usted menos una después persona, de un proceso penal. Claro. Imagínese usted una persona que está detenida por lavado de dólares
por lavado de dinero y que tiene que pagar $90,000 o $500,000, multiplícalo por 8. Está hablando usted de 4 millones de quetzales. Una persona posiblemente ha sido un testaferro o una persona que fue simplemente utilizada, un cómplice, y por lo tanto tiene que pagar una cantidad que es imposible para ellos. Y en este caso, si no lo pueden pagar, dividámoslo en 100, que serían los 100 quetzales diarios en el máximo que podrían pagar por día en un día de cárcel, es decir, el equivalente. Entonces, ¿cuántos años tienen que pasar esa persona? Pues imagínese. ¿Y qué ha pasado, de hecho? Claro que ha pasado, como muy bien lo planteó el licenciado Rodas. El problema es que efectivamente hay que buscarle una salida. Desde luego, vuelvo a lo mismo que siempre he planteado, Sandy. Creo que hay que nombrar una comisión de juristas que efectivamente primero entiendan el tema a la perfección y que se le dé participación a jueces y magistrados para poder tener una retroalimentación y entonces hacer las modificaciones que en derecho correspondan, pero ajustadas a la realidad del país. Sí. Porque el grave problema que hemos tenido es que simplemente nos han impuesto leyes o hemos copiado leyes, pero sin ajustarlas a la realidad en Guatemala, y al final resultan siendo inoperantes. Exacto. Y esa es la tragedia más grande que estamos viviendo hoy, y lo vemos en muchísimas leyes que se están aplicando y que tienen que modificarse en los años venideros. Y es que ese es el punto, porque por ejemplo, la situación y la realidad del país va cambiando constantemente. Hablábamos de incidencia criminal, las incidencias criminales también van modificándose, y es necesario también que las leyes se vayan actualizando, porque no es el mismo contexto bajo el que fue creada cuando se creó el Código Penal. También en el Código Procesal Penal hay otros temas que se están evaluando, que considero también oportuno que se pueda realizar el análisis correspondiente y poder entonces plantear las mejoras a las mismas para que sea operativa una ley. El derecho es cambiante. Claro. El derecho va cambiando conforme la sociedad va cambiando, porque es parte del ser humano. Entonces, no entenderlo es bien complicado y pretender dejarlo estático. Por eso es que tenemos los problemas que tenemos hoy de hacinamiento y de injusticias que se dan en el sistema carcelario del país, porque efectivamente tenemos muchas o algunas leyes, especialmente en el ramo penal, que tienen que sufrir cambios de fondo, modificaciones de fondo. Y en esa línea yo estoy del criterio de que efectivamente hay que buscar alternativas. ¿Cuáles? Va a depender de la propuesta que haga esta comisión, y conjuntamente con la de modernización del sistema penal en Guatemala, y de los criterios, tomando en cuenta los criterios de varios jueces para determinar lo que más convenga a los intereses del país. Definitivamente, eso va a ser muy importante, y de verdad que qué bueno que también el tema se esté tratando, licenciado Clavería, porque ¿cuántos años han pasado y cuántas personas, de hecho, han sufrido esta situación y están viviéndolo? Porque sabemos, hay quienes, y el licenciado Oliverio García Rodas lo planteaba, hay personas que han sido pues sancionadas, que han sido condenadas por delitos pues menores, que contemplan una multa y que por no poderla pagar tienen que seguir en la cárcel, y hay personas que han asesinado, que han extorsionado, que han secuestrado, y entonces la situación es diferente. Entonces este es el punto que también se pretende. Yo creo que, mire, yo conozco al licenciado García Rodas y es un profesional muy prestigioso, y además es uno de los constituyentes, un hombre inteligente que sabe lo que está planteando, y creo que va a servir mucho el apoyo y el respaldo que él esté dándole a esta comisión, y creo que en la medida en que pueda dársele viaje a esta modificación, se va a beneficiar el sistema de justicia del país. Totalmente. Porque no se puede seguir pretendiendo actuar de manera legal, cometiendo graves ilegalidades. Así es. Vamos a ir con unos datos también sobre este tema, porque es relevante poder enfocar también ciertos puntos. Las reformas que han sido impulsadas entonces en el Código Penal al decreto 17-73 a través de la denominada Mesa de Seguridad y Justicia que se estableció, impulsan la reforma y argumentan que existe un problema con el sistema actual. De hecho, es evidente.
Personas reciben una sentencia condenatoria en prisión y les imponen multas que son exorbitantes. También argumentan que al no contar con los recursos para pagarlas se convierten en multas a días de cárcel, lo que extiende significativamente la privación de la libertad. Lo que hemos planteado y que es importante también poderlo destacar. Hay que mencionar también que los proponentes de la ley argumentan que la conversión de la multa a días de cárcel hace que muchas personas vean violado su derecho humano a la libertad, porque recordemos, tienen derechos todavía. La reforma contempla como posible solución el embargo de los bienes de la persona, por ejemplo, para poder pagar de cierta forma esa multa, o buscar algunas medidas para que no se violente el derecho a la libertad de quienes cumplieron la parte de la sentencia que comprende la prisión. El documento también propone que las multas sean acordes a la capacidad de pago de cada individuo y plazos para hacer efectivo el pago, es decir, un convenio de pago que se puede establecer. Pero sí, es increíble. La otra vez analizábamos un tema de un caso sobre lavado de dinero, que creo que es el que se puede acoplar bastante bien a esta situación, y veíamos que aunque por un mismo monto, por ejemplo, 2 millones de quetzales que han sido lavados y que sean 3, 4 personas que sean acusadas por este tema, las 3, 4 personas van a tener que pagar la multa del equivalente de los 2 millones de quetzales que se han lavado. Entonces, imagínense ustedes, vemos que realmente pues que una persona estuvo involucrada de cierta forma, pero no con el total del dinero, pero igual tiene que pagarlo. Entonces aquí vemos el claro ejemplo de por qué hay personas que pasan años en la cárcel y que la familia se pregunta, ¿pero por qué? Y también es una violación a los derechos humanos. Por eso es que es tan importante esta modificación, pero partiendo de la base de buscar alternativas. Ahora, en lo que yo sí creo, es que efectivamente las multas no pueden desaparecer. No. Pero lo que sí hay que hacer es bajarlas. Porque efectivamente en el tema que más se ve es en el tema de lavado de dinero. Así es. Porque la multa normalmente es igual a lo lavado. Y esto, si una persona lavó 5 millones de quetzales, imagínese tener que cumplir 20 años más pagar los 5 millones de quetzales. ¿Cómo? Es decir, es muy difícil, por lo tanto... Equivalente a una cadena perpetua. Claro. Entonces, yo creo que hay que buscar alternativas en las que los jueces, en las que se bajen las multas y que los jueces puedan negociarlas. Los abogados defensores puedan negociar esas multas, ya sea con un embargo de bienes o con pagos parciales. Yo no sé, como muy bien lo están planteando ellos. Creo que por ahí hay que ir, sí. Porque lo que sí hay que hacer, Sandy, es detener este tipo de injusticias que se producen en el propio sistema penal guatemalteco. Así es, veremos entonces cómo queda el proyecto final. Va a ser importante que la población también conozca, porque también se han dado ciertas informaciones o la gente lo ha interpretado de cierta forma que no ven el beneficio que podría tener. Recordemos, en cualquier momento y por cualquier situación, una persona puede estar desde un hecho de tránsito, por ejemplo, que se imponga una multa y la persona no lo pueda pagar, tiene que pagar con cárcel. Desde hechos como estos vemos la necesidad de poder analizar esta ley y proponer una reforma que se vaya adaptando también a la realidad guatemalteca. Vamos cerrando el análisis y ahora continuaremos con otra información, porque ayer le damos a conocer que los directores del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios solicitaron una ampliación presupuestaria para finalizar el año. Hoy el Ministerio de Finanzas, el ministro, se pronunció. Tras la solicitud que realizaron los directores del Hospital San Juan de Dios y Roosevelt sobre una ampliación a su presupuesto para cubrir gastos y finalizar el año, el ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, señaló que al Ministerio de Salud le corresponde realizar modificaciones. Lo hemos mencionado también, el Ministerio de Salud tiene recursos disponibles. A veces se genera la confusión como que es el Ministerio de Finanzas quien le da los recursos a los hospitales. El Ministerio de Finanzas, de acuerdo a la cuota que solicita Salud, se le da al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud traslada a los diferentes hospitales. Aquí lo que se puede ver, pues esto pues no es nada nuevo, es que a veces la capacidad de planeación de los hospitales no es la más eficiente
y se quedan sin suministros y lógicamente el Ministerio de Salud tiene que hacer las readecuaciones necesarias de ser necesario, o nosotros como finanzas les damos los recursos. Tal vez solo dejar claro que al Ministerio de Salud se le ha dado lo que pide, como a la mayoría de ministerios. El presidente Yamatei lo ha dicho en diferentes veces, no se está escatimando en salud, pero nuevamente creo que es un tema de planeación de los hospitales y de comunicación con el ministro de Salud para que ellos tengan ese presupuesto. El director del Hospital San Juan de Dios, Jorge Flores, señaló que el pasado 31 de agosto solicitó una ampliación al presupuesto por 288 millones de quetzales, dirigidos a la compra de medicamentos, equipo quirúrgico y remozamientos en las instalaciones. En el caso del Hospital Roosevelt, el director solicitó 115 millones. Muy bien, regresamos entonces para abordar nuestro último análisis que involucra a la Corte de Constitucionalidad, pero también a la Corte Suprema de Justicia. En la anterior Corte se había dado la situación en la que los magistrados pues opinaban mucho sobre temas de interés nacional al final. Se hacían las consultas sobre decisiones que se debían tomar por instituciones también, incluso si tenían que ver o no con el orden constitucional. Pero ahora, con este tema que ha surgido sobre la reinstalación de una magistrada que estaba enfrentando un proceso, pero luego pues se da la situación en que como ya no se procesa por esta situación, es decir, no se condenó, se ha declarado también pues inocente. Entonces, ahora la duda que se tiene en la Corte Suprema de Justicia es, ¿procede o no la reinstalación de esta magistrada? Y se plantea la propuesta ante la Corte de Constitucionalidad a los magistrados, y los magistrados responden que ellos no tienen que tener una opinión al respecto porque son temas que la institución tiene que resolver, en este caso la Corte Suprema de Justicia, respetando también la independencia que se tiene. Me sorprende sobre todo las acciones que ha tomado y la respuesta que da la Corte de Constitucionalidad, porque teníamos entonces las expectativas, licenciado Clavería, de cómo iba a ser el accionar de estos nuevos magistrados. Vemos que ahora pues están siendo más objetivos por esta resolución, lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo ve usted esta resolución que se da? Yo siempre he creído que el sistema de justicia del país debe de estar alejado de las agendas políticas. Cuando una persona toma posesión como magistrado de la Corte de Constitucionalidad o como la Suprema o magistrado de sala o juez o fiscal general, ellos pueden tener algún tipo de reconocimiento por alguna propuesta política, o les puede gustar o llamar la atención una propuesta política, pero cuando están imbuidos en el tema judicial deben de apartarse de esto. Esto es la diferencia entre un jurista, magistrado de una Corte Suprema o un fiscal, y de otra persona que trabaja en cualquier otro ministerio. Yo creo que la función de la Corte de Constitucionalidad es la defensa de la constitución política del país, y en eso ellos deben de circunscribirse. Y creo que esto es ejemplarizante no solo para la Corte Suprema de Justicia, sino para las cortes que vendrán en el futuro, en la Corte de Constitucionalidad. Porque efectivamente, esa es una decisión administrativa ordinaria de la Corte de Constitucionalidad. Ellos tienen su propia ley del servicio civil y ellos tienen que tomar esa decisión a través de una resolución judicial que emite la propia Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la Corte de Constitucionalidad no tiene absolutamente nada que ver en eso. Cuando se daba a conocer sobre esta consulta que solicitaban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la Corte de Constitucionalidad, surgían interrogantes como, ¿pero por qué le está preguntando? Dejemos claro algo. En ocasiones y anteriormente se dio que la Corte Suprema de Justicia tomaba ciertas decisiones y entonces se vienen los amparos, entonces hay que revocar, entonces viene el limbo legal al final. Y creo que al final ya quedó en una práctica también de la Corte Suprema de Justicia de decir, bueno, lo que vamos a hacer, asegurémonos que esté enmarcado
en la ley o qué podemos hacer para evitar que precisamente se den estas situaciones. Creo que ese fue uno de los motivos por los cuales los magistrados decidieron hacer la consulta a la Corte de Constitucionalidad, pero ahora entonces les dejan la vía para que ellos sean los que tomen sus propias decisiones como un organismo independiente y un organismo de Estado que tenemos. Yo creo que eso es lo más importante, y creo que la Corte de Constitucionalidad está enfocada en cumplir con su trabajo, con la defensa de la Constitución. Y esto es muy importante porque efectivamente, primero, es un ente que nunca debe haber sido politizado. Y esas resoluciones deben de ser ajustadas totalmente a derecho y a lo que estipula la Constitución política del país. Eso es lo que a mí me agrada de este ejemplo que está planteando la Corte de Constitucionalidad y de otras resoluciones que ya han emitido. Creo que esto es muy importante y ojalá que esa sea la línea de la Corte Suprema de Justicia y de las cortes que estén por venir. Vamos a ir entonces ya con otros datos también para poder ampliar sobre un poco más de la Constitución que, recordemos, fue promulgada el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero del 86. Es la primera Constitución de Guatemala que contempla las denominadas garantías constitucionales como el amparo, la exhibición personal y la Corte de Constitucionalidad para la defensa de la misma. A raíz de la existencia de esa Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente legisló para que la defensa de la Constitución estuviese a cargo entonces del Tribunal Constitucional, en este caso la CC. Y también vamos a trasladarle otros datos porque teníamos entonces, y me parece interesante poder recalcar, los amparos, que es contemplado dentro de las garantías constitucionales. Entonces, la función establecida por la Constitución hacia la Corte de Constitucionalidad es ser el garante del cumplimiento de los preceptos establecidos en la máxima ley. Esa es la razón de ser de esta institución. La actual Corte de Constitucionalidad, recordemos que tomó posesión el año pasado y para cumplir con su periodo constitucional 2021-2026. Entonces, se esperaba desde ese momento, cuando tomaron posesión los magistrados, que continuaran con un trabajo que fuera pegado a derecho y que se constituya en el verdadero garante del cumplimiento de las garantías, valga la redundancia, constitucionales. Entonces, aquí empezamos a ver cómo ya está trabajando la Corte de Constitucionalidad y qué bueno de verdad que el lado político se pueda quitar de esta institución tan importante como es la CC y que aquí vemos con este tipo de resoluciones que esperamos que esa sea la línea que continúen llevando los magistrados. ¿Su conclusión, licenciado? Pues felicitarlos porque efectivamente en la medida en que se entienda que las cortes del país, especialmente la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, no se politicen, en esa medida el sistema de justicia se va a engrandecer y se va a fortalecer. De otra manera, cuando se toman resoluciones de tipo político, el sistema de justicia no solo se daña, sino se deja de creer en él y colapsa. Y este es el precio que se paga cuando no se entiende que la Constitución y las leyes del país deben de respetarse por todos y cada uno de los guatemaltecos, empezando por quienes la aplican. Muy bien, así cerramos entonces este último análisis. Vamos ahora a darle a conocer otra información en el rango nacional que es muy importante también que usted pueda conocer. Hablemos sobre la inflación, que la inflación, por cierto, sigue al alza y esto es lo que se resalta en el índice de precios al consumidor. Veamos cómo están las estadísticas. Si usted ha notado un aumento en los precios de alimentos, transporte, vivienda, entre otros, esto se debe al ritmo inflacionario que sigue al alza y ha incidido en los productos de consumo y servicios. Para agosto, el INE señala que la inflación alcanzó un 8.87%, siendo mayor a julio, afectando principalmente a la vivienda, los alimentos, los muebles y artículos para el hogar. Los departamentos que están siendo afectados por el ritmo inflacionario son Alta Verapaz, Petén, Quetzaltenango, San Marcos y Suchitepeques. Pero en 8 meses, la canasta básica alimentaria ha mostrado un alza de 334 quetzales con 80 centavos, pero en el caso de la canasta ampliada, se ha elevado su valor en 796 quetzales con 12 centavos. En agosto, según el INE, la canasta básica alimentaria alcanzó un valor de 3.454 quetzales con 98 centavos, siendo un aumento de 85 quetzales con 29 centavos respecto a julio. Y la canasta ampliada, que incluye salud y vivienda, vestuario,
transporte, entre otros, alcanzó un valor de 7.977 quetzales con 33 centavos, siendo un aumento de 196 quetzales con 93 centavos respecto a julio. Por aparte, el 15 de septiembre la fecha límite para que las comisiones paritarias de salario entreguen sus propuestas de paga mínima 2023 para las 2 circunscripciones económicas. Un indicador a evaluar son estos aumentos. A la fecha, la canasta básica alimentaria supera al salario mínimo 2022. Y bueno, yo quiero despedir en este momento al licenciado Julio Rivera Clavería, quien nos acompaña todas las noches con análisis de los distintos temas que tratamos aquí en A la Medida. Licenciado, que descanse. Nos vemos mañana. Buenas noches, Dandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Y bueno, nosotros antes de irnos a la pausa, vamos a ver esta información sobre el caso La Línea, porque el juez hizo un llamado para que no se especule sobre que en las próximas semanas ya se tendrá una sentencia. Veamos. El juicio por defraudación aduanera en contra de aproximadamente 30 acusados inició el 17 de enero de este 2022 ante los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo B. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público señaló a los procesados que integraron una red criminal que operó en 13 aduanas del país y obtuvieron ganancias económicas por varios millones de quetzales. La juez presidente del tribunal, Janet Valdés, pidió que no se hagan comentarios, que la lectura de sentencia del juicio será a finales de este mes, porque ni las juezas saben cuándo terminará el debate oral y público. Falta escuchar la declaración de algunos procesados, entre estos Carlos Muñoz, ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, las conclusiones de la fiscal Leslie Rosales y de los cerca de 30 abogados defensores. Este 17 de septiembre, el debate oral y público cumplirá 8 meses de celebración y se han realizado cerca de 80 audiencias. La juez presidente enfatizó que ni ellas, como integrantes del tribunal, tienen prevista una fecha para finalizar el juicio con la lectura de sentencia.